Buen día, mi nombre es Sergio Nicolás Cadena García y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de grado titulado El juego de rol como una herramienta pedagógica para mejorar la habilidad oral en inglés como un idioma extranjero. Para comenzar, voy a empezar con la pregunta que pretende resolver el proyecto, la cual es: ¿cómo el juego de rol apoya el desarrollo de la habilidad oral y de escucha en las interacciones comunicacionales de un grupo de estudiantes de la Universidad ICESI? Principalmente tenemos el planteamiento del problema. En este, en este encontramos dos elementos importantes. El primero es la necesidad del idioma. En un mundo en una constante globalización que ha dejado el inglés como el segundo idioma más hablado alrededor del mundo, es importante que los colombianos tengan herramientas pertinentes para poderse comunicar en este idioma. Por lo tanto, el gobierno colombiano creó unos estándares que están basados en el marco común de referencia europeo, para poder unificar y poder colocar de manera coherente los contenidos para dárselos a los ciudadanos de Colombia. El segundo elemento es el enfoque que da la universidad al aprendizaje de un nuevo idioma. En este podemos resaltar cuatro elementos que nos pueden ayudar para poder entender el proceso de este proyecto. El primero es la lengua, la semiotización, idioma y la comunicación. De estos elementos solamente vamos a especificar sobre dos: la semiotización, que la vamos a entender como la experiencia convertida en imágenes mentales, y la comunicación, que está definida como la negociación de sentidos. Continuando con la justificación, voy a mencionar dos elementos que van a estar explicados con mayor detalle cuando explique los conceptos claves para este proyecto. Principalmente tenemos la gamificación, que puede ser entendida como tomar características de un juego para lograr objetivos pedagógicos. Dentro del documento menciono el trabajo de Lee y Hammer, en el cual mencionan y establecen cómo la gamificación ayuda en tres áreas en específico. La primera es la cognitiva, la segunda es la emocional y finalmente la social. A continuación tenemos el uso de la habilidad del idioma dentro del juego. Como el juego mantiene una negociación de sentidos y una comunicación en todo momento, es importante saber que en este juego se utilizan las cuatro habilidades del lenguaje, y nosotros vamos a enfocarnos directamente en la oral. Por lo tanto, se establecen los siguientes objetivos de investigación. Como específicos tenemos determinar la habilidad de escucha y oral de un grupo de estudiantes de la Universidad ICESI. Consecuentemente tenemos diseñar un molde innovador de juego de rol para la enseñanza de inglés que potencie la habilidad oral. Y finalmente tenemos analizar los impactos del juego de rol en la habilidad oral tras la implementación de la actividad. Esto, dejándonos en un aspecto grande, tenemos el objetivo general, que es evaluar la pertinencia del juego de rol como una herramienta pedagógica para el desarrollo de la habilidad de escucha y oral en las interacciones comunicacionales de un grupo de estudiantes de la Universidad ICESI. Prosiguiendo con los conceptos claves para el proyecto, continuamos con las competencias básicas para el inglés. Como mencioné anteriormente, las competencias están hechas para unificar contenidos de manera coherente a través de todo el territorio de Colombia. Estos estándares están basados en tres contextos específicos en los que pueden estar los estudiantes. El primero es el bilingüismo, que es el dominio en el lenguaje. El segundo es el segundo idioma. El segundo idioma lo podemos utilizar como el uso de la lengua en un uso específico, en un contexto específico. Y finalmente tenemos la lengua extranjera, que es el que está comúnmente usado en Colombia, debido a que es el uso del lenguaje en ambientes controlados, dígase instituto, colegio, universidad. Es también importante mencionar el marco común de referencia europeo, debido a que los estándares están basados en el marco para poder categorizar los niveles de los estudiantes. En el marco tenemos tres letras, siendo el A el principiante, B intermedio y C avanzado. Por cada letra existen dos niveles, que está entre principiante y avanzado. Continuando con conceptos claves, tenemos las habilidades del lenguaje. Al igual que en este documento y en muchos de los consultados para poder hacer la investigación, encontramos que se dividen en dos aspectos: las habilidades productivas y las habilidades receptivas. A diferencia de documentos citados como el de Serena e Ilan Kumaran, encuentro que las dos habilidades se ven como activas,
no como en los citados, que encontramos que las habilidades productivas son las activas y las habilidades receptivas son pasivas. Entendemos que las dos deben ser activas para que la comunicación sea pertinente. En una escucha activa y una oralidad activa hace que un mensaje sea más completo. Viendo las características que tiene cada una podemos encontrar algunas diferencias. Principalmente podemos ver que en las habilidades productivas el mensaje viene al locutor, en cambio en las habilidades receptivas el mensaje llega al locutor. Finalmente podemos ver que en las dos las están expresadas por un sonido o un conjunto de letras que se vuelven imágenes mentales, y nosotros las podemos significar en la mente. Sin embargo, podemos ver que en las habilidades productivas, estas suelen ser como respuestas o iniciadoras de una conversación o comunicación. En cambio, que en la habilidad receptiva suelen ser como el punto inicial de una conversación o comunicación. Continuando sobre otro concepto clave, tenemos el de comunicación. Principalmente este concepto toma la perspectiva de Chomsky y de Hines, en la que nosotros podemos entenderla como una operación gramatical en orden de dar y crear un mensaje. Por lo tanto, y en cuanto a pertinencia de este trabajo, lo voy a relacionar con el trabajo de Savignon, Richards y Rogers y Lopers, debido a que estas categorías abren la perspectiva de comunicación a un aspecto psicológico y social que nos da pertinencia para saberlo. Estas características son la competencia gramatical, que entendemos como la estructura del lenguaje. Luego continuamos con la competencia pragmática, que son los contratos sociales o los comportamientos con ciertos elementos. Luego tenemos la competencia discursiva, que es la significación y habilidad de poder responder un mensaje. Y finalmente tenemos la competencia estratégica. En esta encontramos las estrategias que tiene una persona para darse a entender cuando no tiene la palabra específica en su vocablo. Otro concepto clave es la experiencia significativa. La experiencia significativa va de la mano de la teoría del aprendizaje significativo del teórico estadounidense David Usbel, creada en 1983. La característica principal de este modelo de aprendizaje es que se enfoca y se basa principalmente sobre los conocimientos previos que pueda tener el estudiante para poder crear moldes y esquemas para un conocimiento nuevo. Por lo tanto, la definición de experiencia significativa serían aquellas actividades, propuestas y proyectos que buscan utilizar este conocimiento previo de los estudiantes para generar una experiencia significativa y un aprendizaje nuevo. El gobierno colombiano, en otra cartilla llamada la cartilla 37 o guía 37 de creación de experiencias significativas, nos dará una serie de etapas para poder crear una experiencia significativa. De entre estos destaco los elementos que voy a mencionar a continuación. Existencial, que es la contextualización del estudiante al conocimiento previo que van a utilizar. El registro. En esto, como su nombre lo indica, es el registro de la experiencia que está sucediendo. De evaluación. En esta etapa se busca analizar y reflexionar sobre todo lo observado y registrado durante la experiencia. Luego continuamos con de la publicación. En esta etapa se motiva al creador a que se publique la experiencia para poder enfrentar a una comunidad educativa para darle retroalimentación al proyecto. Luego continuamos con la etapa de acompañamiento. En esta etapa nosotros acompañamos a los participantes que tienen un apoyo post actividad para resolver dudas o temas que ya están vistos o son los nuevos que van a ser vistos. Otro concepto relevante es la gamificación. Esta puede encontrar una definición, como lo mencionamos anteriormente, como el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos para potenciar elementos en la educación. En palabras del español Ferran Texes, la aplicación de elementos propios de los juegos en contextos no lúdicos puede influir en los comportamientos de las personas a partir del estímulo de su motivación. Encontramos que la gamificación puede atender a esta problemática que puede encontrar actualmente con los estudiantes, la motivación que tienen hacia aprender un nuevo idioma. Utilizando elementos de los juegos podemos utilizar esa motivación intrínseca para poder motivar una nueva enseñanza. Por lo tanto, para pertinencia de ese trabajo utilizaré los principios de Bar van Diglen para poder crear una gamificación apropiada. Según este autor, los principios que debe tener una gamificación deben ser los siguientes: los competidores, la configuración del juego, cómo los jugadores van a interactuar,
jugador contra jugador o jugador contra el ambiente. Lo segundo es una temporalidad, tiempos de acción en los cuales van a ocurrir toda la acción de la aventura. La escasez. En este principio nosotros encontramos que tienen que haber escasez de ciertos elementos para poder subir la dificultad de ciertos obstáculos o también para poder crear más motivación para el estudiante. Luego tenemos los puzzles, que como su nombre lo indica son simplemente actividades que buscan ser resueltas. Novedades dentro del juego que puedan motivar un cambio o una nueva perspectiva o cambio. Niveles, progreso y presión. Todo esto para poder generar una curva de aprendizaje más pertinente. Y finalmente un trabajo en equipo y una tasa de cambio que podrán ser utilizados dentro del videojuego. Finalmente tenemos el concepto clave del juego de rol. El juego de rol será tomado como el concepto del juego de mesa popularizado en los 80s llamado Dungeons and Dragons o en español Calabozos y Dragones. En este juego que se utilizan los dados, hojas de personajes, un mapa y un escenario y un manual de jugador, 4 o más jugadores se enfrentan a una aventura que está guiada por alguien llamado el DM, Dungeon Master o Master del Calabozo. En este juego nosotros podemos encontrar relaciones con las experiencias significativas debido a que este contexto y juego todos van a ser creados directamente desde la experiencia de los estudiantes, que van a estar interactuando con contenidos nuevos. Sin embargo, también tenemos que mencionar que el uso del lenguaje va a estar permeado durante toda la actividad, debido a que los estudiantes deben manejar una negociación de sentidos hablando con sus compañeros, escribiendo en una hoja de personaje, escuchando las historias de lo que está sucediendo en la historia o lo que los compañeros tengan por decir, y finalmente una escucha total. Finalmente tenemos el marco metodológico. En este voy a explicar el paso a paso de qué es lo que haré durante el proyecto. Principalmente voy a hablar acerca de la población. Escogí estudiantes que estén en el niveles 1 a 5 en la Universidad ICESI debido a que estos son pertinentes para observar cómo utilizan la estructura de la oración gramaticalmente hablando y cómo son sus interacciones comunicacionales y cómo este impacto puede mejorar en estas habilidades. Las fases del proyecto fueron dictadas de las siguientes maneras. Primeramente tenemos la fase diagnóstica. En esta fase inicial se harán grupos focales para evaluar las variables establecidas en el documento. Estas variables son el aspecto comunicacional, como lo vimos anteriormente y lo definimos, la fluidez y la gramática, así como también recolectar la percepción que pueden tener acerca del idioma y información inicial para la creación del universo de la partida. A continuación tenemos la fase de diseño. En esta se recolecta la información obtenida en la fase anterior para poder crear una partida de D&D, creando y desarrollando un vocabulario nuevo y frases que puedan motivar e incentivar la comunicación entre los participantes. La siguiente fase es la fase de implementación. En esta implementación se harán las partidas de D&D. Estas partidas tendrán de 4 a 5 sesiones que durarán de hora y media aproximadamente. En estas sesiones utilizaré la observación y el registro de lo sucedido para evaluar los elementos pertinentes y mencionados anteriormente. Finalmente tenemos la fase de evaluación. En esta fase evaluativa lo que se hará es analizar y reflexionar acerca de los datos registrados durante toda la experiencia para poder encontrar una conclusión pertinente. Asimismo, se utilizará una técnica de mesa redonda para poder hablar con los participantes, así encontrar una retroalimentación directa sobre los participantes que fueron objetos de observación para este proyecto. Asimismo, también se planea hacer un test para comparar los conocimientos que tenían anteriormente con los que están en este momento para hacer una comparación. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.